Bueno, pues queríamos mostraros, como bien ha dicho Claudia, la relación que hay entre el glutatión y la esclerosis múltiple, siempre y cuando pasando por ese poder, como ha dicho Claudia, del cuerpo que tiene para su buen funcionamiento y para la salud. Entonces, bueno, ¿a qué llamamos enfermedades neurodegenerativas? Que es el nombre que le hemos dado a esta charla. Bueno, pues como su nombre ya indica, hay una degeneración del tejido nervioso. En este caso, si hablamos de esclerosis múltiple, vamos a ver que tiene diferentes factores. Por ejemplo, en este pequeño esquema vemos cómo hay una acción del sistema inmune contra la propia mielina, que es lo que suele ocurrir, que luego hay una parte desmielinizada en los pacientes, en las personas que presentan esta enfermedad. También una activación del sistema inmune a nivel ya sistémico. Hay también una parte que se tiene en cuenta que puede ser un factor viral, de alguna infección viral. Luego también están los factores ambientales, como si tomamos, pues fumamos, o la ingesta de otras drogas, o por ejemplo también incluso la obesidad. También tenemos el factor de la vitamina D, de si tenemos una forma de vida en la que la vitamina D está presente en nuestra vida. También tiene que ver incluso dónde nos situamos en el globo terráqueo, porque sabemos que hay una mayor incidencia de esclerosis múltiple en los países nórdicos, también en Australia, y por ejemplo aquí en Euskadi también hay una incidencia mayor. Por ejemplo, luego también tenemos eso, pues también hay un factor hereditario que también se tiene en cuenta. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, también vamos a ver que existe una muerte de neuronas motoras y una desmielinización que se llama secundaria, es decir, mueren las neuronas y por lo tanto hay esta desmielinización que os digo. Y también hay estrés oxidativo, como también podéis ver que ocurre en la esclerosis múltiple. Si pasamos al Estíbaliz, Parkinson, dime. perdona, Estíbaliz, una cosa, porque Dime, yo te veo súper encaminada y me encanta, pero aquí yo ya tengo la primera pregunta. O sea, igual es una dime. pregunta muy básica, pero a ver, ¿cómo le explicarías a alguien de la calle, a alguien como yo, que no tiene ni idea qué es la esclerosis múltiple? Sin palabras técnicas, solamente para empezar. Y luego ya nos dices todo esto, pero me parece importante Ujú. entender de una manera muy básica qué es la esclerosis múltiple. Bueno, pues la esclerosis múltiple es una llamada enfermedad neurodegenerativa, como decía antes, que tiene varios componentes en su etiología, es decir, en de dónde viene esta enfermedad, pues tiene varios factores. Como es muy compleja y cada persona presenta una serie de características, por eso quería empezar más desglosándolo poquito a poco, porque es bastante compleja de explicar. Lo que sí podemos decir, que yo luego tengo también preparadas unas diapositivas, es cómo se presenta, qué síntomas tiene. Entonces, quería ir poquito a poco para construir, para también así enmarcarlo dentro de las enfermedades neurodegenerativas y como veis ahí, todas presentan estrés oxidativo. Entonces, es una manera, Ujú. yo sé que puede parecer que hay mucha información, efectivamente, y es que realmente es una enfermedad que tiene muchos componentes, es compleja, y por eso, bueno, pues en general, si podemos decirlo en una frase, es una enfermedad neurodegenerativa, desmielinizante, autoinmune y también que cursa por excitotoxicidad, que es un término que no se suele hablar mucho de él en las divulgaciones, pero que también es importante. Como ves, es muy compleja y por eso quería marcarla en algo mayor. Va, Si va. seguimos, si yo creo que Sí, luego va sí, a sí, quedar sí. más Muy bien, claro. Pero muy gracias, bien. gracias, Claudia. Entonces, por ejemplo, en el Parkinson también tenemos ese estrés oxidativo, igual que en el Alzheimer, y además tenemos unos depósitos de proteínas, que cada enfermedad tiene la suya, en diferentes lugares del cerebro, debido también a que hay un mal funcionamiento del tejido nervioso. Y en la de Huntington, que sí que existe una proteína mutada, es una enfermedad hereditaria que ya genera una disfunción mitocondrial y por lo tanto tenemos un estrés oxidativo. Iré desglosando esas palabrejas que estáis escuchando ahí para que podamos entenderlo mejor. Esto es lo que os había explicado antes. Y mira, si hacemos una fotografía de un cerebro de una persona con esclerosis múltiple, bueno, esto no es una fotografía, es un esquema, pero podríamos ver, por ejemplo, ahí al fondo, no tengo un cursor y no os puedo indicar que es una pena, pero bueno, vamos a ver si nos apañamos. ¿Veis esas tiras, esas ristras grandes que vienen, una de la derecha superior? Ese sería el soma de la célula, que es redondita, y tiene las dendritas, que son como unas ramificaciones. Luego veis el axón,
es una neurona que tiene un axón en el que vais a ver que está envuelto en unas placas que se llaman mielina, no son placas, son una forma de, va a envolver, si veis mi mano, va a envolver a este axón como si fuese un cable de cobre para conducir la electricidad y estamos poniéndole como si fuese una envoltura de plástico, ¿no? Para que allí así pueda pasar bien el impulso nervioso. ¿Qué ocurre? Que en este caso el que tenemos en primer plano está dañado. Como veis, la que tiene la mielina, esa banda que está arrollándose, no es una cosa que está ahí sin más, está viva y forma parte de una célula que se llama oligodendrocito, que está ahí en rosita, ya la vamos a ver después un poquito mejor. Y como veis, ahí hay como que está roto, hay algo roto y aparecen una especie como de placas de que realmente son como cicatrices gliales, que se les llama. Y por eso cuando se mira al microscopio, esto es un esquema, pero en el microscopio se ve así, se ven placas porque hay una gliosis o unas cicatrices. De hecho, en francés se dice esclerosis en placas y también se usaba aquí en castellano hace tiempo esta nomenclatura. Luego explicaremos más qué ocurre ahí en ese escenario. Aquí veis otro esquema muy similar, más sencillito, donde se ve la neurona sana a la izquierda y la dañada a la derecha, donde realmente la mielina desaparece. Esto es una manera muy, muy esquemática, igual se entiende mejor. Y bueno, ¿qué tienen en común? Pues todas estas enfermedades neurodegenerativas, que creo que es importante recalcar, todas tienen en común, aunque sean diferentes en su forma de manifestarse, estrés oxidativo. También incluso disfunción mitocondrial, que ahora veremos también un poquito mejor cómo es, pero sobre todo estrés oxidativo, que quizás ya os suena, que se ha puesto además muy en boga. También hay inflamación o neuroinflamación en este caso, que también va a generar a su vez más estrés oxidativo. Luego, hay una respuesta inmunitaria en el caso de la esclerosis múltiple, que además es autoinmune contra precisamente esas proteínas, esos elementos de la mielina, que cuando está estropeada van a difuminarse, van a difundirse y entonces van a generar una respuesta inmune. Luego también una activación de las células de la microglía y de los astrocitos, que luego os las presentaré mejor, pero que estaban aquí. Aquí están la microglía y los astrocitos, los veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, enseguida os las muestro. Y luego hay una degeneración y muerte de estas células que son oligodendrocitos, que forman estas rositas que veis ahí, que forman la mielina. Entonces hay una destrucción de la mielina. Y en todos casos encontramos una disminución de los niveles de glutatión, que es lo que también nos ha llevado a ponerle este nombre a esta charla, que nos vamos a focalizar en esto, en el glutatión. Vamos a explicar qué es. Bueno, aquí hay una explicación un poco más técnica que queréis, luego la podéis ver si la veis la grabación, pero es lo que hemos dicho, disfunción mitocondrial, reducción de nuestros sistemas antioxidantes, pues porque aumenta el estrés oxidativo, hay una inflamación crónica y por lo tanto hay un daño en las moléculas. ¿Por qué? Porque ¿qué es el estrés oxidativo? Para eso veis ahí en el centro de la imagen que pone ROS y como una explosión roja. Los ROS son las que llamamos en inglés, son las siglas en inglés, especies reactivas de oxígeno. Y dentro de ellas, pues luego hay otras que son especies reactivas de nitrógeno, por ejemplo, porque en general le podríamos llamar también radicales libres, que eso igual os suena un poquito más. Los radicales libres son naturales, de manera por respirar, ya por hablar, por estar vivas, ya por utilizar oxígeno, ya sucede en nuestra célula, en nuestra mitocondria. Ocurren y es algo natural, fisiológico, que incluso tiene un valor fisiológico para señalización celular. El problema es cuando hay demasiado y nuestros sistemas antioxidantes no pueden con ello, que cuando ya es muy grande y llamamos estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque estas moléculas, esos radicales libres, les falta un electrón, tienen hambre de electrones y van comiendo lo que pueden, van arrasando todo lo que pueden para conseguir esos electrones. Entonces, ¿de dónde viene ese estrés oxidativo? Pues porque tenemos también radiación, bueno, tenemos aquí radiación, ahora vamos también a ver en otro esquema mejor, como también nuestro sistema de vida de ahora mismo, el estrés emocional, los hábitos alimenticios desordenados y el uso de drogas, otras enfermedades, hace que nuestro estrés oxidativo u oxidante, como pone aquí, que en otros países se llama así, bueno, pues generan inflamación, modificación de los carbohidratos de nuestras células, de nuestros lípidos, que forman parte de nuestras membranas, que son necesarios.
incluso de proteínas del ADN y por lo tanto generan enfermedades neurodegenerativas e incluso pueden ser el inicio de células cancerígenas también. Bueno, entonces aquí tenemos una célula para explicar qué es una neurona. Esto es un ejemplo de célula humana. Hay muchas formas de células, ya habéis visto también una neurona que es totalmente diferente a esta. Y aquí lo que veis, esto que veis, esos orgánulos más grisecitos que veis alrededor, casi cerca de la periferia, eso es lo que llamamos las mitocondrias. Aquí tenéis otra imagen un poco más moderna, pero bueno, es pues un diagrama. Y aquí tenéis ya a la derecha un esquema más fidedigno, en el que hemos cortado por la mitad de manera longitudinal una mitocondria. Como veis, tiene dentro varias membranas, donde tienen una serie de elementos, donde se va a generar el qué, la energía celular. Es un lugar donde realmente se va a producir la fosforilación oxidativa, que se llama, que es para producir ATP. Esa es la factoría o la fábrica de la célula, de nuestras células. Por lo tanto, es ahí donde se produce el estrés oxidativo de manera natural, como un subproducto, pero que tiene también sus funciones fisiológicas en la salud. Un poco para que conozcáis. Siguiendo hablando de los niveles de glutatión en las enfermedades, aquí tenemos un esquema que es similar a este que os pongo, incluso con datos. Esto es poco para coger con pinzas, porque al leer la literatura vemos que es difícil aunar todos los datos que hay para hacer datos fehacientes con todas las diferentes técnicas que hay. Pero sí es verdad que todo el mundo está de acuerdo en que existen, se han detectado niveles menores de glutatión en esclerosis múltiple, en las zonas sobre todo frontoparietales, en la enfermedad de Alzheimer, en el hipocampo y la corteza, que precisamente son zonas de memoria, la enfermedad de Huntington, justamente en los ganglios basales y sobre todo en el estriado, que es muy vulnerable al estrés oxidativo, y en la enfermedad de Parkinson, bueno, pues también vamos a encontrarla sobre todo en la sustancia negra. Como veis, aunque es algo orientativo, sí que hay una gran depleción o eliminación de glutatión en estas enfermedades, en pacientes que presentan estas enfermedades. Aquí vemos también que la disfunción mitocondrial es algo muy similar. Paso por encima si veis muchas letras porque luego podríais verlas cuando veis la grabación, pero realmente si veis la disfunción mitocondrial es muy similar porque están relacionados los bajos niveles de glutatión y problemas en la mitocondria, que hemos dicho que es donde se generan esos radicales libres. E incluso podríamos pasarlo también a que también presentan estos niveles bajos de glutatión en la depresión, en la ansiedad, en la esquizofrenia y en el trastorno de espectro autista, e incluso en el trastorno bipolar. Como veis, es la base, el glutatión de la base, la falta de glutatión y por lo tanto el estrés oxidativo, uno de los elementos fundamentales para que aparezcan estas enfermedades o estos trastornos. En esta diapositiva lo que podemos encontrar es simplemente que, bueno, en la literatura encontramos múltiples ejemplos de que en las esclerosis múltiples hay una relación directa entre la respuesta autoinmune, esa parte que decíamos que es autoinmune, donde nuestro propio sistema inmune ataca a la mielina como un elemento que está mal, que es peligroso, y la relación entre el estrés oxidativo. Hay una relación totalmente ya demostrada de hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo se manifiesta si seguimos ahondando en la esclerosis múltiple? Que es para contestar también a la pregunta que me decía Claudia de aclarar un poquito más. Bueno, pues la esclerosis múltiple se manifiesta de diferentes maneras en cada persona, pero sí es verdad que hay rasgos que son comunes. Por ejemplo, muchas veces aparece en primer lugar la neuritis óptica, como está dibujado en este esquema, y por eso el nervio óptico se utiliza para estudiar en los modelos en la ciencia. Luego, por ejemplo, hay hormigueo, entumecimiento de las manos, de las piernas, problemas digestivos, alteraciones del sueño, espasmos musculares, dificultad para controlar la vejiga, dolor. Bueno, realmente hay diferentes malestares y cada persona es diferente. Las formas que están ya clasificadas, bueno, pues puede haber un síndrome clínico aislado o puede haber estas 4 formas, que simplemente es ver si tenemos en cuenta esos esquemas. La línea roja implica que hacia la derecha es en el tiempo y hacia arriba es los síntomas de la enfermedad, el agravamiento. Entonces puede haber esos picos que son los brotes, es decir, una persona que puede tener brotes, pero recuperar tras el brote su salud normal. ¿Qué ocurre? Que hay otras personas que van a detectar estos brotes, pero con el tiempo van a ir aumentando la gravedad de los síntomas. Otra forma es la que tenéis abajo a la izquierda, que es la que es progresiva, y la última es la progresiva, pero con la que de vez en cuando hay algún brote. Como veis, cada persona va a ser diferente, como presenta la esclerosis múltiple. Aquí tenéis
más técnicamente. Y bueno, con este pequeño esquema que es muy, muy sencillito, lo que quería explicar es que no solamente las enfermedades neurodegenerativas como la ELA que hemos estado viendo, Parkinson, Alzheimer e incluso trauma cerebral, pueden tener neurodegeneración, incluso la esclerosis múltiple que tenemos ahí en medio, que es nuestra protagonista, también en este caso tiene esa parte roja autoinmune, como por ejemplo otras enfermedades como el hipotiroidismo de Hashimoto, que muchas veces lleva asociado también el ovario poliquístico. Y como veis en el azul, el estrés oxidativo está englobando todas, incluyendo artritis, artrosis y otras muchas más enfermedades, como podéis ver en este esquema. Bueno, se ve muy pequeñito, pero yo os digo que ahí lo que está recopilando es que en general hay problemas con el estrés oxidativo y un aumento de estrés oxidativo o un problemas en la función mitocondrial. ¿Y qué es el glutatión? Llegamos aquí. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es un tripéptido. Voy a explicaros con legos cómo sería. Ahí veis que el glutamato sería azul, está formado por 3 aminoácidos. El glutamato sería azul, luego tendríamos la glicina verde, y luego, por fin, la cisteína, en este caso lo ponen en medio, pero da igual, en rosita. Entonces, esto sería un glutatión, una molécula de glutatión. Pero ¿qué pasa? Que el glutatión cuando está reducido y va a ir a aplacar gracias Claudia, cuando va a ir a aplacar esos radicales libres que están deseando un electrón para comer o para beber, podríamos decir, tienen sed, tienen hambre de electrones, pues el glutatión cuando está reducido y está preparado para funcionar, hacer sus funciones, tiene esta forma. Tiene esta forma formando un puente de disulfuro, de manera que son 2 moléculas de glutatión unidas. ¿Y quién le da esta capacidad tan importante antioxidante que puede volver luego a ser de manera otra vez reducida cuando es utilizada por esas radicales libres? Esta es la cisteína. Como hemos dicho, si puedes volver, por favor, Claudia, a la diapositiva, por favor. Entonces, tendríamos 3 ingredientes, como hemos dicho, el azul, el glutámico, el verde, la glicina y el rosa, la cisteína. ¿Qué ocurre? Que la cisteína, como he puesto ahí, es termolábil. ¿Qué significa esto? Que cuando la ingerimos en la dieta normal, porque en la dieta normal ingerimos el glutámico y la glicina también, en las proteínas que comemos, por ejemplo, la carne, el pescado, las verduras, vamos a ingerirlo. ¿Qué ocurre con la cisteína? Que es termolábil, como hemos dicho, y cuando pasa por nuestro estómago, con los ácidos el pH ácido de los ácidos estomacales más la temperatura suele estropearse, y de manera que estos puentes de disulfuro desaparecen, no están, y por lo tanto ya no va a tener esa capacidad tan importante para donarle al glutatión cuando se forme. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto? Tendríamos que encontrar una manera de que esta cisteína quede así, con esa enlazada que decimos, o biodisponible, que también lo llamamos así, cisteína biodisponible, que normalmente en la dieta solamente nos va a entrar un 3%, es decir, nuestro cuerpo va a estar limitado por esta cisteína en cuanto a la producción de glutatión a lo largo de la vida. Aquí, como vemos, el glutatión es el más abundante después del agua en nuestras células. Está en las bacterias, en los animales, en las plantas, en los hongos, está en todos los seres vivos. Y por eso le llamamos la molécula maestra de sanación, o la molécula, como hemos dicho también antes, el guardián de la salud, el antioxidante maestro, o la molécula incluso de la vida. Porque con el glutatión se le ha demostrado más de 1500 funciones. Y como ves, si es tan abundante y tiene tantas funciones, es que es importante para la vida. Y así es. Es nuestro cuerpo quien lo va a fabricar, y va a ser a partir de esos 3 elementos que os he presentado, siendo la cisteína la que, bueno, pues queda siempre menos, a no ser que la tengamos de manera enlazada y biodisponible. Y además es que en nuestra vida el estrés oxidativo, de parte de aparecer en las enfermedades, también aparece en nuestra vida, como ya comentaba antes un poquito, que nuestros hábitos alimentarios, el tabaco, el alcohol, las drogas, la mala alimentación, el envejecimiento, como podéis ver ahí también, enfermedades, inflamación, traumas e incluso ese estrés físico y emocional va a aumentar nuestro estrés oxidativo. También las radiaciones y, bueno, incluso los hábitos negativos de sueño también. ¿Qué pasa? Que esto va a hacer que necesitemos todavía más glutatión, pero si no nos alimentamos adecuadamente con una cisteína adecuada, pues no podremos utilizar el que realmente necesitamos. Además, sabemos que a lo largo de la vida, a partir de los 20 años, empieza a disminuir de una manera progresiva
hasta que, bueno, pues ya ahí estáis, tenemos hasta los 100 años, va a ir progresivamente disminuyendo. Si no, nos recargamos de esa cisteína adecuada. Bueno, aquí hay otro esquema entre la relación entre enfermedades y estrés oxidativo. Y bueno, si queréis saber qué es más, otro esquema más sobre las especies reactivas de oxígeno que van a provocar un daño celular y tisular en el tejido cursado por inflamación. Es decir, que ya hay una unión entre el estrés oxidativo, la inflamación y la neurodegeneración. ¿Y por qué es tan importante el glutatión en el cerebro y justamente además en el sistema nervioso central, y además en la esclerosis múltiple? ¿Por qué esto es importante? Porque no solamente tenemos neuronas, como ya habéis visto antes, tenemos los oligodendrocitos, que en este caso están en azul, ahí se ve quizás mejor, cómo están abrazando los axones y produciendo esa mielina, que es un arrollamiento de la membrana. Decimos que es una especialización. Las amarillas serían las neuronas, los azules claritos los oligodendrocitos, los verdes, ahí está mal, aquí está mejor, los verdes son los astrocitos y la microglía es esa que está en marroncita. Los astrocitos veis ahí que están unidas también con los oligodendrocitos. Bueno, si vamos un poquito para acá, aquí tenemos las neuronas que dan lugar al impulso nervioso, lo conocéis, son las protagonistas en general del cerebro y de nuestro sistema nervioso, tienen neurotransmisores, están envueltas por esa mielina que es tan importante en la esclerosis múltiple y generan también su propio glutatión. Sin embargo, quienes les van a dar ese glutatión del que hablábamos, que es tan importante, van a ser las células gliales. Las células gliales, que son estas que os he presentado en este esquemita, bueno, pues son los oligodendrocitos, que su nombre significa literalmente células con pocas ramas, forman la mielina, también son muy importantes, son las responsables del equilibrio de neurotransmisores y también ellas mismas producen sus propios neurotransmisores. Son muy sensibles al estrés oxidativo debido a que tienen un metabolismo muy importante que implica el hierro y generan también su propio glutatión. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo quedaría la mielina una vez que está estropeada. Bueno, y los astrocitos, estos astrocitos que vemos aquí en verde, una de sus principales funciones es la de generar la barrera hematoencefálica. Hemato significa sangre y encefálico, bueno, pues relacionado con el cerebro. Es la barrera natural que existe entre la sangre del cuerpo y la sangre del cerebro. ¿Por qué? Porque es un modo de tener pues, mayor seguridad. Y quienes forman los astrocitos, que también especializan su membrana y van a estar también en contacto con los vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando yo tomo comida o tomamos nuestra comida en la dieta, pasa por el estómago, pasa en el intestino, la mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino y pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a ir los nutrientes hacia el cerebro, pero no todos van a poder pasar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, el glutamato, perdonadme, el glutatión. El glutatión no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Sus precursores, lo que hemos visto, los 3 ladrillos que hemos visto antes, los 3 aminoácidos. Estos sí que van a ir pasando de manera separada o incluso de 2 en 2, dependiendo, van a pasar a los astrocitos y de ahí a las neuronas. También tiene su propio glutatión, son ellos los que le proporcionan e incluso los astrocitos son capaces de donarles las mitocondrias también a las neuronas que estén enfermas o que necesiten mitocondrias sanas. Bueno, tiene también proteínas antioxidantes, son muy importantes los astrocitos para mantener un buen ambiente celular en el cerebro, igual que los oligodendrocitos. Aquí tenéis un astrocito, en este caso en amarillo, cómo está en contacto con la mielina, pero también con el vaso sanguíneo, como os decía. Aquí tenemos un esquema pues, más moderno y aquí tendríamos un corte de un vaso sanguíneo y cómo los astrocitos están rodeándolo para proteger el cerebro. Y luego por fin nos queda la microglía, que como su nombre indica es la glía pequeña, que aunque no surgió en el cerebro, sí está allí desde la etapa embrionaria y decimos que es la guardiana del cerebro, porque es como si fuese el sistema inmune del cerebro. Y la microglía junto con los astrocitos van a tener también una función muy importante a la hora de detectar daño celular y presentar señalización y generar incluso una inflamación para poder contener todo el daño celular. Lo que ocurre es que si hay una señalización muy potente porque hay mucho daño, puede generar todavía mayor daño, mayor estrés. También generan su propia glutatión y tienen proteínas antioxidantes. Aquí vemos otro esquema
Y bueno, pues aquí podríamos ver cómo cuando hay un problema, un daño celular, como podría ocurrir en la esclerosis múltiple, la microglía se activa, cambia su aspecto, como veis ahí de un amarillo pasa un oscuro, bueno, es una manera de ver cómo sus ramificaciones cambian, su aspecto cambian, y también esas serían los astrocitos, y al otro lado tenemos, bueno, los microglía, perdón, y los astrocitos serían los verdes. Van a cambiar su función si detectan daño. Se activan, decimos, y van a producir una serie de citoquinas proinflamatorias, van a producir una inflamación y además van a dar información para que también se activen unas y otras. E incluso pueden hacer que vengan las células por el torrente sanguíneo, células T y B de nuestro sistema inmune y que produzcan todavía mayor daño queriendo contener este problema. Aquí es un esquema genérico que quería mostraros de cómo ante un mismo problema, dependiendo del ambiente que ocurra, si hay mucho daño o no, podría ir hacia la regeneración celular o hacia la muerte de esas células. Este es de nuevo el principal. Y luego por fin os quería hablar del sistema linfático. Es el sistema linfático del cerebro que se activa durante el sueño profundo, es decir, que es necesario que durmamos de una manera saludable, porque es fundamental para para la limpieza del sistema nervioso central y para su buen funcionamiento. Y sabemos ya que hay una relación entre este sistema linfático, su funcionamiento adecuado, y o por ejemplo, en este caso, si hablamos de disfunción de este sistema, con la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Aquí tenemos un ejemplo en el que el izquierdo sería un cerebro sano y el derecho un cerebro pues ya dañado. El de arriba sería un astrocito unido al vaso sanguíneo, sería en este caso saludable, y a la derecha lo tenemos activado cuando hay problemas. En el otro, luego del siguiente sería una neurona con la mielina, y en la derecha la tendríamos pues degenerando, y lo mismo a la izquierda de manera similar, más abajo vemos a la microglía y a la derecha activada, e incluso a la derecha vemos también cómo aumenta el estrés oxidativo. Es decir, en el cerebro enfermo habría más oxidación y habría menos glutatión también, y muerte celular y daño celular, y en este caso de la mielina. Y por lo tanto, si me dices, entonces si todo esto está así, ¿qué es lo que podríamos hacer para mejorar? ¿No? ¿Cómo podríamos elevar nuestro nivel de glutatión? Porque si vemos que es tan importante, bueno, pues aquí tenemos un esquema siguiendo el orden de la terapia antioxidante que se ha propuesto para trabajar con estas enfermedades, como es, por ejemplo, bueno, aquí no tengo un cursor y no os puedo decir, y como veis, si veis la parte verde, sería la célula por dentro, tenemos una línea y arriba tenéis unos cuadraditos lilas o morados. Bueno, pues ahí serían los elementos que podríamos utilizar para evitar ese estrés oxidativo y por lo tanto el daño celular. Si empezamos por el NAC, vamos a empezar primero por el segundo, desde la izquierda el segundo, que he puesto un prohibido arriba, es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína se utiliza muchísimo hoy en día. Es un producto que se obtiene en el laboratorio a partir de proteína animal y no se puede utilizar durante muchísimo tiempo porque puede ser tóxico, y además pues produce unos picos de glutatión, pero que luego desaparecen. Entonces, estamos buscando siempre una manera de aumentar ese glutatión. Como veis, desde ese NAC de arriba hay una flecha que baja y pone GSH. Ese es el glutatión que nos interesa, el glutatión reducido, y lo que reducido nos referimos a su forma química, pero aumentaríamos los niveles gracias a esta acetilcisteína, pero como os digo, buscamos otra cisteína alternativa que sea biodisponible, que sea enlazada, en la que los enlaces disulfuro estén bien conservados. Entonces ahí tendríamos el Inmunocal, que es el producto que hoy en día es el único que tiene patentado la extracción en frío y nos proporciona y nos asegura, nos garantiza una cisteína biodisponible y que sí aumente los niveles de glutatión. Este glutatión, como veis a la derecha, estaría parando los radicales libres, y si vamos a la izquierda, vemos que pone arriba otra casilla que pone que serían la manera de activar enzimas antioxidantes. Y si vamos hacia abajo, pone NRF2 y pone una flechita hacia arriba. Significa que estaríamos aumentando los niveles de NRF2, que lo que hace esta vía de activación es generar la síntesis de proteínas
antioxidantes, en este caso unas enzimas llamadas la SOD, la superóxido dismutasa, la GPX, que es la glutatión peroxidasa, y la catalasa. Todo esto aumentaría, como veis hacia la derecha, los niveles de glutatión, que a su vez estaría parando los radicales libres, y hacia abajo, si vamos hacia abajo del todo, pone daño en la barrera hematoencefálica. Este aumento de las enzimas antioxidantes también ayudarían a proteger la barrera hematoencefálica, que, como hemos dicho, es muy importante para que estas enfermedades no aparezcan. La barrera hematoencefálica es fundamental para que funcione bien nuestro cerebro. Si seguimos arriba, los cuadraditos morados que veis, tenemos vitaminas, sobre todo la vitamina C y la vitamina D son grandes antioxidantes, perdón, la vitamina E son grandes antioxidantes, que además sabemos que cuando trabajan con el glutatión, tenemos niveles altos de glutatión, también van a aumentar su poder antioxidante. También tenemos la coenzima Q10, que también tenemos en Immunotec un producto que tiene coenzima Q10. Luego veríamos también a la derecha está el Myotoku, que es un producto que también está hecho en el laboratorio, que la acción de iones de hierro o hierro, pues ahí tendríamos el glutatión, que sería también un potente quelante. Y luego a la derecha ya al final tenemos los polifenoles. Por ejemplo, ahí tenemos la curcumina, que también lo tenemos en un producto en Inmunocal, y tenemos el resveratrol, que también es un producto que se encuentra sobre todo en las pepitas de las uvas, pero también hay otras plantas que lo tienen. Y todos ellos, todos en conjunto, estarían reduciendo los niveles de oxidación, de estrés oxidativo, y por lo tanto estaríamos minimizando la aparición de enfermedades neurodegenerativas. No he dicho que esta cajita verde de arriba es lo que tendría, entre otras cosas, aparte de muchas vitaminas, tiene sulforafano, que es el que activaría esa vía NRF2. Y ya finalmente, pues aquí están los productos que os hemos dicho. El gen V es el naranja, es el que tiene curcumina y tiene coenzima Q10, y luego el resveratrol de la derecha. Y el azul sería el Inmunocal de toda la vida. Y bueno, Claudia, si estás ahí, bueno, yo quería daros las gracias por este tiempo, por escucharme, por darme esta oportunidad de traeros esta gran oportunidad también para poder trabajar nuestra salud y, bueno, vivir con más bienestar, mayor bienestar.